¿Qué es exactamente la violencia urbana? Es el miedo que reconfigura tu vida. Cerrar con doble llave al anochecer. Cambiar rutas para evitar robos. Abandonar estudios nocturnos por inseguridad. En el Perú, entre las últimas décadas, pasó de ser una excepción a un ritual cotidiano que ha rediseñado calles, hábitos y sueños. ¿Cómo ha transformado la inseguridad ciudadana la experiencia vital de los peruanos en las últimas décadas? De ser Lima el centro de los crímenes, Se descentralizó hacia el norte como Trujillo y Piura y al sur como Tacna y Ucayali. según encuestas, 3 de cada 9 peruanos fueron víctimas de delito en 2023 y 7 de cada 10 desconfían de la policía. La seguridad se convirtió en privilegio de pocos, lo que lleva a la gente a normalizar la ilegalidad. ¿Qué medidas podemos tomar? Rondas vecinales y redes de WhatsApp han reducido robos donde el Estado falta, pero necesitan apoyo técnico y recursos para no colapsar. Combatir las raíces desde la desigualdad, falta de empleo juvenil y la deserción escolar. Como dice el estudio, la verdadera seguridad no se decreta, se cultiva desde los barrios. La violencia urbana robó espacios públicos, pero no la esperanza. Construyamos un Perú donde la seguridad sea un derecho y no un privilegio. Hola con todos, hoy vamos a desentrañar una forma de violencia que, aunque invisible, es profundamente dañina, la violencia simbólica. No se trata de golpes ni agresiones físicas, sino de mecanismos sutiles a través de los cuales se ejerce dominación y se perpetúan las desigualdades. Para entenderla, recurrimos al sociólogo Pierre Bourdieu. Él nos mostró cómo las estructuras sociales, con sus jerarquías y distribuciones desiguales de poder y recursos, se internalizan a través de la cultura. No solo heredamos bienes materiales, sino también formas de pensar, valorar y actuar que están moldeadas por nuestra posición social. Esta internalización se manifiesta en lo que Bourdieu llamó hábitus, este conjunto de disposiciones inconscientes que nos hacen percibir el mundo y actuar de ciertas maneras. La violencia simbólica ocurre cuando los grupos dominados terminan por reconocer como legítima la dominación que sufren. Por ejemplo, cuando ciertos grupos sociales aceptan como natural su posición inferior o cuando se desvalorizan sus propias prácticas culturales en favor de las del grupo dominante. El libro Vidas Desiguales de Carrillo y Cuenca ofrece valiosos ejemplos de cómo opera esta violencia simbólica en el contexto peruano. A través de sus relatos, vemos cómo las desigualdades estructurales se traducen en la desvalorización de ciertas identidades, saberes y prácticas culturales. Las personas pueden sentir vergüenza de su origen, de su lengua materna o de sus costumbres, internalizando así la mirada de desprecio del grupo dominante. Reconocer la existencia de la violencia simbólica es crucial para combatirla. Implica desnaturalizar las jerarquías, cuestionar los discursos dominantes y valorar la diversidad cultural en todas sus formas. Es un llamado a construir relaciones más equitativas donde todas las voces sean escuchadas y todos los saberes sean reconocidos. Hola, soy Jan y en esta ocasión queremos hablarles sobre un tema muy importante y urgente a tratar en las escuelas peruanas, el bullying. En los últimos años se ha habido una creciente de casos de acoso escolar, siendo así que en el 2024 se reportaron alrededor de 19.000 denuncias. Estos sin contar aquellos que no fueron denunciados, y es una cifra muy importante. Pero, ¿qué es el bullying? El bullying es un tipo de violencia repetida e intencional que se da cuando uno o más estudiantes agreden física o emocionalmente a otro que se ve claramente en una desventaja. El bullying no nace de la nada, tiene múltiples causas. Surge cuando no se respetan las diferencias y se impone una única manera de actuar o pensar. ¿Y qué consecuencias trae? Para las víctimas, lo que les causa es depresión, ansiedad e incluso deserción escolar. A los agresores, por su parte, los vuelve insensibles y su única manera de socializar es por el medio de la violencia. Y en los que observan, muchas veces callan por miedo a que los agresores hagan lo mismo con ellos que con las víctimas. Hola, soy María. Aunque el bullying es un problema serio, sí podemos prevenirlo. Todo empieza por reconocer que puede pasar en cualquier colegio y no ignorar los primeros signos. Charlas, talleres, juegos y campañas pueden ayudar a crear conciencia. Si sienten que su voz cuenta, cuidan más de su entorno. Además, cada escuela debe tener un plan de convivencia escolar.
claro y conocido por todos. Finalmente, los docentes y padres necesitan capacitación. No basta con querer ayudar, necesitan herramientas reales para actuar. Prevenir el bullying es tarea de todos. Crear un ambiente donde se escuche, se respete, se valore la diversidad, sí es posible. Comencemos hoy. El acoso laboral, también conocido como mobbing, es una forma silenciosa de violencia, la cual busca dañar la salud emocional y psicológica de las víctimas. A pesar de avances legales y políticas que existen para promover ambientes laborables saludables, el acoso laboral aún sigue persistiendo, muchas veces oculto en el silencio, la indiferencia y la normalización de diferentes actos que muchas veces dejamos pasar. Para atender el acoso laboral, primero debemos ver que no solo daña la dignidad de la persona trabajadora, sino también afecta profundamente su salud en varios niveles. Aquellos que sufren el acoso son sometidos a lo que se llama servidumbre consentida, es decir, se ven obligados a soportar condiciones injustas, por miedo a perder el empleo o por la precariedad laboral. Entre las consecuencias físicas y emocionales se mencionan estrés crónico, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, dolores musculares e incluso enfermedades cardiovasculares. Además altera la autoestima, la motivación y la capacidad para relacionarse, lo que puede terminar afectando no solo al trabajador, sino también a su familia y su clima laboral. Estrategias de prevención e intervención. Primero se crearía una cultura organizacional basada en el respeto y también que esté establecida por políticas claras, o sea, por ejemplo, que haya canales de denuncia que sean confiables, concisas y confidenciales para las víctimas. También capacitar a los demás trabajadores, eh, así, por así decirlo, fomentar el liderazgo ético y empático. Muy buenas noches, el día de hoy junto a mi compañero Ayrton Montúfar y mi persona Valentina Rojas vamos a hacer un pequeño resumen sobre nuestro ensayo. La violencia infantil se puede definir como cualquier acción u omisión no accidental que daña al niño. Tenemos dos, el maltrato activo y el maltrato pasivo. Ahora, el impacto emocional y psicológico. Pueden ser los trastornos frecuentes como la ansiedad y la depresión, los síntomas pueden ser regresiones, insomnio y más. Factores modulares pueden ser la edad, el vínculo con la persona, tipo de maltrato y entorno protector. Y la violencia verbal produce daño cerebral y emocional similar a la violencia o maltrato físico. Ahora hablaremos sobre las afectaciones en el desarrollo, que son varias, pero vamos a hablar del cognitivo, que son dificultades de atención, de memoria y de retención de información. El físico, que son problemas de crecimiento. El social es de aislamiento, agresividad, introversión. En el moral es distorsión del sentido del bien y del mal. En el autoestima se debilita generando inseguridad y desconfianza en el niño. Y ahora vamos a hablar sobre propuestas de prevención. Primera sería sobre la educación emocional y parentalidad positiva, que es fortalecimiento del apego seguro, intervención familiar. También hay el cambio cultural y acción comunitaria, que son campañas y redes de apoyo. Y también hay políticas públicas, que es la legislación y programas de coordinación. Continuaremos con nuestra pregunta que hemos propuesto en nuestro ensayo, que dice: ¿cómo compromete la violencia el bienestar y desarrollo integral de los niños y las niñas? La violencia afecta negativamente el bienestar y desarrollo integral de los niños, dañando su salud física, emocional y psicológica. Impacta en su autoestima, aprendizaje y habilidades sociales, y puede generar un ciclo de violencia. ¿Cuáles son las soluciones para poder evitar estos maltratos? Es la educación y sensibilización, el apoyo psicológico y emocional al menor, fortalecimiento de la red y de protección infantil, y promoción de entornos seguros para que los menores no se sientan solos. Esto sería todo en este video. Gracias por verlo. La violencia en los hogares es un problema que se presenta en nuestro país, ya que según datos del INEI, 7 de 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Asimismo, un caso donde un adolescente de 14 años agredió a su padre con un machete para defender a su madre. Estos hechos confirman la gravedad de este problema, y es por eso que es importante determinar qué factores sociales y culturales conducen a estos actos. Para entender un poco más sobre el contexto sobre violencia intrafamiliar, debemos conocer primero su concepto y definición. Su concepto trabaja bajo lo que es el ámbito familiar, y su definición nos dice que es toda acción o tipo de violencia aplicada que llegue a afectar la seguridad e integridad de la familia. Para eso están los cuatro tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o negligencia. Los factores de la violencia intrafamiliar son el resultado de múltiples interacciones, como el haber sido víctima o testigo de violencia en la infancia. En el caso del adolescente, esto se refleja en problemas mentales, falta de habilidades sociales o la resolución de conflictos. Por otro lado, tenemos las manifestaciones y consecuencias que se generan en otros miembros del hogar. Tenemos como foco principal de nuestra presentación a los jóvenes,
adolescentes, donde por medio de la violencia estos generan conductas agresivas, dependencias, conductas de riesgo, trastornos emocionales y la ansiedad social. Prevención de la violencia intrafamiliar. Tenemos los valores, la buena comunicación y un control de emociones. Como primera conclusión tenemos los casos presentados en Lima y en Arequipa son idénticos. Se presentan 4 tipos de violencia intrafamiliar. Entre ellas tenemos física, psicológica, sexual y económica. Aparte, también los factores sociales y culturales inician directamente a la violencia. Entre ellas tenemos el estilo de crianza inadecuados. También los adolescentes son especialmente vulnerados, como conductas agresivas o autodestructivas.